Ella envió un mensaje sin querer, llamando a su jefe sexy y creído. Y su reacción la dejó sin palabras. Antes de empezar la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Disfruta la historia. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como siempre. Guadalupe Lupita Flores abrió los ojos en el pequeño cuarto que compartía con su hermana menor en el departamento que rentaban en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. El ruido del tráfico ya resonaba por las ventanas mal selladas, mezclándose con el sonido de la televisión prendida en la sala, donde su mamá veía las noticias matutinas antes de salir a su primer trabajo. Se levantó en silencio, se dio un baño rápido en la regadera que a veces calentaba y a veces helaba sin avisar, y se puso el traje sastre gris que había comprado a plazos en 12 mensualidades. Era el tercero que tenía, todos comprados con el mismo sacrificio, porque trabajar en TechVision Enterprises exigía una presentación impecable. Cada prenda era una inversión calculada, cada peso gastado pensado 3 veces. En la cocina, preparó el café negro fuerte que la sostendría hasta la hora de la comida y guardó en su bolsa el lonche de bolillo con jamón que sería su almuerzo. Su mamá, doña Rosa, apareció vestida con el uniforme de limpieza, el cabello ya recogido bajo la cofia. «Hija, llegó el recibo de la luz. Está encima del refri», dijo, evitando la mirada de preocupación de su hija. «No te preocupes, jefa. Yo lo resuelvo cuando llegue», respondió Lupita, sabiendo que una vez más tendría que hacer malabares con el sueldo. El viaje en microbús hasta Polanco llevaba 1 hora y 40 minutos. Lupita aprovechaba el trayecto para repasar mentalmente la agenda del día, las reuniones de Ricardo Thorne, los reportes que necesitaba preparar, las llamadas que debía hacer. Trabajaba como asistente ejecutiva junior desde hacía 2 años, y cada día era una prueba de fuego. Ricardo era exigente, perfeccionista y no toleraba errores. Era también, admitía en sus pensamientos más secretos, el hombre más impresionante que había conocido. El edificio espejado de TechVision se alzaba imponente en la zona más exclusiva de la ciudad. 32 pisos de puro poder corporativo, donde las decisiones tomadas movían millones e influían en miles de vidas. Lupita siempre sentía un nudo en el estómago al entrar al vestíbulo de mármol. No pertenecía a ese mundo, pero había conquistado su lugar a través de mucho estudio y dedicación. En el 28º piso, donde estaba la presidencia, el ambiente era aún más intimidante. Paredes de vidrio, muebles de diseño italiano y un silencio que sugería eficiencia absoluta. Lupita llegaba siempre 40 minutos antes que Ricardo para asegurarse de que todo estuviera perfecto cuando él llegara. A las 8 en punto, las puertas del elevador se abrieron y Ricardo Thorne emergió como siempre. Traje impecable, postura erguida, mirada decidida. A los 35 años, había construido un imperio tecnológico partiendo de una pequeña oficina, y su presencia imponía respeto inmediato. Saludó a Lupita con un ademán casi imperceptible y siguió hacia su oficina. «Buenos días, señor Thorne. Su primera reunión es a las 9 con el equipo de desarrollo. Los informes están en su escritorio y el café está listo», dijo Lupita, manteniendo el tono profesional que había perfeccionado. Ricardo se detuvo y la miró por un momento, como si la viera por primera vez. «¿Los números de la sucursal de Guadalajara están correctos?» «Anoche recibí información contradictoria», preguntó, su voz cargando la autoridad de quien no aceptaba imprecisiones. «Lo verifiqué 3 veces, señor. Los datos son correctos. Puedo solicitar una confirmación adicional si lo desea», respondió Lupita, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. «No será necesario», dijo Ricardo y entró en su oficina. El día transcurrió a un ritmo frenético. Lupita coordinó 6 reuniones, reorganizó 2 compromisos cancelados de última hora y medió 3 llamadas internacionales complicadas. Durante la hora de la comida,
Se quedó en su puesto comiendo su lonche mientras finalizaba informes, porque Ricardo podría necesitar algo en cualquier momento. A las 3 de la tarde estalló la crisis. Uno de los mayores clientes de la empresa, insatisfecho con un retraso en la entrega de un software, amenazó con cancelar el contrato millonario. Se convocó la reunión de emergencia y toda la atención de la oficina se concentró en la sala de conferencias. Lupita observaba a través de la pared de vidrio cómo Ricardo dirigía la situación. Su inteligencia era fascinante de ver. Desmontaba problemas complejos como quien resuelve rompecabezas, su mente trabajando a una velocidad impresionante. Pero había también una frialdad en sus gestos, una distancia que los separaba de todos a su alrededor. Durante la reunión, ella notó un error en los contratos que habían sido presentados. Era sutil, casi imperceptible, pero podría comprometer toda la negociación. Su corazón se aceleró. ¿Debería interrumpir? Ricardo había dejado claro que no toleraba interferencias durante reuniones importantes. Pero si ella no hablaba, la empresa podría perder al cliente. Respiró hondo y tocó suavemente la puerta de vidrio. Ricardo la miró con irritación evidente, pero hizo un gesto para que entrara. Con voz firme, a pesar de los nervios a flor de piel, Lupita señaló el error en la cláusula del contrato. La sala quedó en silencio por segundos que parecieron eternos. Ricardo verificó la información y su rostro se transformó. El error había sido detectado a tiempo. La negociación fue salvada, el cliente apaciguado y el contrato firmado. Cuando todos salieron de la sala, Ricardo permaneció sentado mirando a Lupita. ¿Cómo te diste cuenta de eso?, preguntó, genuinamente intrigado. Siempre reviso todos los documentos 3 veces, señor. Es una costumbre, respondió ella, tratando de disimular el temblor en la voz. Una costumbre que salvó 5 millones de pesos hoy, dijo Ricardo, y por primera vez desde que ella trabajaba allí. Algo que parecía casi una sonrisa cruzó su rostro. Esa noche, en el microbús de regreso a casa, Lupita reflexionaba sobre el día. Había probado su valor una vez más, pero sabía que eso no cambiaría su realidad. Aún compartiría el cuarto con su hermana, aún haría cuentas para pagar los gastos, aún sería solo la asistente eficiente que Ricardo apenas notaba. Pero algo había cambiado en esa mirada de él cuando ella salvó la reunión. Una chispa de reconocimiento, tal vez incluso de respeto. Era poco, pero para alguien que luchaba todos los días para demostrar que merecía estar en ese lugar, era suficiente para alimentar la esperanza de que su esfuerzo un día sería verdaderamente valorado. En la semana siguiente, la rutina volvió a la normalidad, pero Lupita notaba que algo había cambiado sutilmente. Ricardo ocasionalmente la miraba por más tiempo del necesario, como si intentara descifrar un enigma. Durante las reuniones, a veces pedía su opinión sobre detalles que antes resolvía solo. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, pero ella los notaba. Era un jueves particularmente caótico. 3 reuniones importantes en el mismo día. Una presentación para inversionistas internacionales y Ricardo estaba visiblemente tenso. Lupita había llegado aún más temprano, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. A las 10 de la mañana, cuando la segunda reunión terminó de forma turbulenta con un cliente insatisfecho, la oficina entera parecía cargada de electricidad en el aire. Ricardo pasó por su escritorio como un torbellino, el cabello ligeramente despeinado por primera vez desde que ella lo conocía. Necesito los informes financieros del último trimestre en 15 minutos. Y confirma si la videoconferencia con Tokio está funcionando, dijo, su voz más áspera que de costumbre. Ya están listos, señor, y la conexión fue probada 3 veces, respondió Lupita, extendiendo los documentos perfectamente organizados. Él se detuvo, la miró con una expresión que ella no consiguió descifrar y después siguió hacia su oficina sin una palabra. A las 2 de la tarde, durante su hora de comida, Lupita estaba en el pequeño jardín interior del edificio, intentando aliviar la tensión del día.
Su amiga Daniela había llamado, preocupada porque no se hablaban desde hacía una semana. «Lupe, ¿estás bien?» «Tu voz se oye rara», dijo Daniela del otro lado de la línea. «Ay, Dani, es este trabajo. Me está consumiendo», suspiró Lupita sentándose en una banca apartada. «Hoy está terrible. Mi jefe está imposible, más que de costumbre». «¿Ese del que siempre me hablas? ¿El CEO guapetón?» Lupita rió, sintiéndose aliviada por poder desahogarse. «Ese mismo. ¿Sabes qué es lo peor? Es insoportablemente atractivo y lo sabe. No sé cómo explicar». «Explica, sí, ándale», incentivó Daniela curiosa. «Es tan sexy, Dani, neta, pero es tan creído también. Es insoportable esa combinación. Me da coraje conmigo misma por encontrarlo atractivo cuando es tan superior, ¿sabes? Como si fuera de otro planeta». Lo que Lupita no percibió fue que, en la prisa de contestar el teléfono, había olvidado apagar el micrófono del sistema de comunicación interno de su escritorio. Y Ricardo, intentando localizarla para una demanda urgente, había accionado el intercomunicador justamente cuando ella comenzaba a hablar. En el 28º piso, Ricardo quedó paralizado en su silla ejecutiva. La voz de Lupita llegaba clara a través del sistema, cada palabra resonando en su oficina silenciosa. «Es tan sexy, pero es tan creído también». Algo entre shock, diversión y una extraña satisfacción se apoderó de él. Durante 2 años había asumido que Lupita lo veía apenas como un jefe exigente más, tal vez hasta lo temía. La idea de que ella lo encontrara atractivo nunca había pasado por su mente, así como jamás imaginó que ella lo considerara creído de forma tan franca. La conversación continuaba del otro lado. «No debería estar diciendo esto, Dani. Es mi jefe, por el amor de Dios. Pero a veces me mira de una forma que, no sé, me confunde totalmente. Y hoy estaba tan estresado, casi sentí ganas de... ¿De qué?», preguntó Daniela. «De darle un abrazo», admitió Lupita riendo de sí misma. «Ridículo, ¿verdad? Me despediría en ese instante si supiera que pienso en él así». Ricardo apagó el intercomunicador, el corazón latiendo de forma extraña en su pecho. Quedó inmóvil por varios minutos, procesando lo que había oído. Lupita lo encontraba sexy y creído, y aparentemente quería consolarlo cuando estaba estresado. Una mezcla de emociones lo invadió. Había algo profundamente honesto en aquellas palabras dichas sin filtro, una autenticidad que él raramente encontraba en su mundo corporativo de elogios calculados y sonrisas interesadas. Y la forma en que ella se preocupaba por él, incluso encontrándolo creído, tocó algo en su pecho que él no sabía que existía. Cuando Lupita regresó a su escritorio 15 minutos después, encontró a Ricardo parado al lado de su silla, una expresión indescifrable en su rostro. Su sangre se heló instantáneamente al ver el micrófono del intercomunicador encendido. «Señor Thorne, comenzó ella, la voz fallando cuando percibió la situación. «Necesito hablar contigo, en mi oficina». «Ahora», dijo Ricardo, la voz controlada en demasía. Lupita lo siguió con piernas temblorosas, sintiendo como si caminara hacia su propio funeral profesional. El despido era seguro. 2 años de trabajo duro, de probar su valor, de sustentar a su familia, todo destruido por algunos minutos de desahogo descuidado. En su oficina, Ricardo cerró la puerta y se posicionó detrás del escritorio, con los brazos cruzados. El silencio se extendió por eternos segundos mientras él la estudiaba. «Entonces», dijo él finalmente, «soy sexy y creído». El rostro de Lupita ardió en llamas de vergüenza. «Señor, ¿puedo explicarlo? Yo estaba... insoportable», continuó Ricardo, algo que podría ser diversión danzando en sus ojos oscuros. Yo estaba desahogándome con una amiga. No sabía que el micrófono del intercomunicador estaba encendido. Fue un error terrible y asumo total responsabilidad», tartamudeó ella, las palabras saliendo atropelladas. Ricardo caminó hasta la ventana, con las manos en los bolsillos, dejándola en suspenso. Cuando se volteó,
Su expresión había cambiado por completo. ¿Sabes qué más me impresionó? Y preguntó él, la voz más suave. No fue que me llamaras sexy, aunque fue inesperado. Fue el hecho de que querías consolarme cuando notaste que estaba estresado. Lupita parpadeó confusa. Esa no era la reacción que esperaba. En 2 años trabajando aquí, continuó Ricardo, eres la primera persona que demostró preocuparse genuinamente por mi bienestar, no solo por mi aprobación o por lo que puedo ofrecer. Señor, yo... Ella intentó hablar, pero él levantó la mano. Tienes razón, ¿sabes? Sobre que soy creído. Tal vez sea hora de repensar algunas cosas, dijo él, una media sonrisa tocando sus labios. Pero primero necesito saber, ¿realmente querías darme un abrazo? La pregunta la tomó completamente desprevenida. La vulnerabilidad en su voz, la forma en que sus ojos la miraban, con una intensidad nueva, todo aquello derrumbó sus defensas cuidadosamente construidas. Yo, ella suspiró, desistiendo de mentir. Sí, parecía que lo necesitabas. Algo fundamental cambió en el aire entre ellos en ese momento. Ricardo la miró como si la viera por primera vez y Lupita percibió que tal vez su vida profesional no terminaba allí. Tal vez, de forma imposible, estuviera apenas comenzando algo completamente nuevo. En los días que siguieron al incidente, ¿cómo Lupita pasó a llamarlo mentalmente? Todo cambió de forma sutil, pero innegable. Ricardo no la había despedido, pero su presencia se había vuelto más presente. Donde antes había indiferencia profesional, ahora existían miradas prolongadas, sonrisas casi imperceptibles y una atención que la dejaba simultáneamente halagada y nerviosa. El lunes siguiente, Lupita llegó a la oficina y encontró un café gourmet en su escritorio, aún caliente, junto a una pequeña tarjeta, para la persona que se preocupa cuando estoy estresado, RT. Miró a su alrededor, confundida, pero Ricardo aún no había llegado. Cuando salió del elevador a las 8 en punto, la saludó con un «Buenos días, Lupita», la primera vez que usaba su nombre en 2 años de trabajo. «Buenos días, señor. Gracias por el café», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «Pensé que merecías algo mejor que el café de la máquina», respondió él, deteniéndose frente a su escritorio. «Por cierto, tengo una reunión con inversionistas el jueves. Me gustaría que participaras no solo como asistente, sino contribuyendo con tus observaciones». Lupita parpadeó, sorprendida. «Señor, salvaste una negociación la semana pasada. Tu perspectiva es valiosa», dijo Ricardo, y había algo diferente en su voz, una consideración que ella nunca había escuchado antes. Durante toda la semana, pequeños gestos se repitieron. Ricardo comenzó a preguntarle su opinión sobre decisiones que antes tomaba solo. Se detenía en su escritorio para conversaciones que iban más allá de lo estrictamente profesional, preguntando sobre su formación, sus planes, incluso comentando sobre el tráfico de la Ciudad de México. Era como si estuviera intentando conocer a la persona detrás de la asistente eficiente. Lupita se encontraba esperando esos momentos, pero también luchando contra la culpa que sentía. Cuando llegaba a casa al departamento en Iztapalapa, donde su mamá aún se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar oficinas, la realidad la golpeaba. Ricardo pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Él vivía en un penthouse en Lomas de Chapultepec, frecuentaba restaurantes donde ella gastaría el sueldo de un mes en una comida y se relacionaba con mujeres de la alta sociedad capitalina. «Hija, te noto diferente», observó doña Rosa una noche mientras cenaban arroz, frijoles y huevo estrellado. «Más, no sé, más animada». «Es el trabajo, jefa. Me están dando más responsabilidades», mintió Lupita, incapaz de explicar la verdad. El jueves, la reunión con los inversionistas japoneses fue un hito. Lupita, vistiendo su mejor traje sastre y con el corazón latiendo con fuerza, se sentó al lado de Ricardo en la imponente sala de conferencias. Durante la presentación, él genuinamente pidió su opinión sobre estrategias de expansión, y ella sorprendió a todos, incluyendo a sí misma,
con análisis precisos y sugerencias innovadoras. «Excelente trabajo», susurró Ricardo en su oído cuando la reunión terminó, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero fue el viernes que todo se complicó. Lupita estaba organizando los archivos en la oficina de Ricardo cuando Carolina Medeiros, exnovia de él e hija de un importante empresario, apareció sin avisar. Alta, rubia, elegante, vistiendo un vestido que costaba más que el salario anual de Lupita, Carolina entró como si fuera dueña del lugar. «Ricardo, querido, necesitamos hablar», dijo Carolina, ignorando completamente la presencia de Lupita. «Carolina, estoy trabajando», respondió Ricardo, visiblemente incómodo. «Escuché rumores interesantes sobre ti y tu asistente», dijo Carolina, lanzando una mirada desdeñosa a Lupita. «Espero que no sea verdad. Sería tan inapropiado». La sangre de Lupita hirvió, pero ella mantuvo la compostura profesional. Ricardo, entretanto, se levantó abruptamente. «Lupita es una profesional excepcional y merece todo el respeto», dijo él, la voz tajante. «Y no tengo que justificar mis decisiones a nadie». Carolina rió, un sonido cristalino y cruel. «Claro, querido. Solo ten cuidado de no confundir gratitud con otras cosas. Personas como ella pueden aprovecharse de la situación». La frase golpeó a Lupita como un puñetazo. Todas sus inseguridades sobre la diferencia de clase entre ella y Ricardo salieron a la superficie. Sin una palabra, terminó de organizar los archivos y salió de la oficina con el rostro ardiendo de humillación. Ricardo la encontró en el pequeño jardín interior del edificio 15 minutos después. Estaba sentada en la misma banca donde había hecho la llamada fatídica, mirando sus manos temblorosas. «Lupita», dijo él, sentándose a su lado, «no escuches lo que Carolina dijo. Ella está siendo realista», interrumpió Lupita, finalmente mirándolo. «Ricardo, yo...» «Señor, necesitamos hablar sobre lo que está pasando aquí. Lo que está pasando es que estoy conociendo a una mujer extraordinaria que ha estado debajo de mi nariz por 2 años», dijo él, la sinceridad transpareciendo en cada palabra. «Una mujer que vive en Iztapalapa, comparte cuarto con su hermana y cuya mamá limpia oficinas para sobrevivir», replicó Lupita. «Una mujer que no pertenece a tu mundo y nunca pertenecerá». «¿Y qué?», le preguntó Ricardo, girándose para encararla completamente. «¿Crees que eso me importa?». «Debería importar», susurró ella. «Para los dos». Ricardo quedó en silencio por un momento. Entonces extendió la mano y tocó delicadamente el rostro de ella. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? Tu honestidad. En un mundo lleno de personas intentando impresionarme, tú me llamas creído. En un ambiente donde todos están de acuerdo conmigo, tú señalas mis errores. Eso no tiene precio, Lupita». «Ricardo», ella comenzó, pero él negó con la cabeza. «No sé exactamente lo que está pasando entre nosotros», admitió él, «pero sé que no quiero que pare. Sé que cuando sonríes, mi día mejora. Sé que tu inteligencia me desafía de formas que no experimentaba desde hace años. Y sé que cuando Carolina intentó menospreciarte hoy, sentí una rabia que me sorprendió». Lupita sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Esto es una locura. Ricardo, somos de mundos diferentes. Entonces quizás sea hora de que conozca tu mundo», dijo él, sorprendiéndola. «Y quizás puedas enseñarme a ser menos creído». Ella rió entre lágrimas, una mezcla de esperanza y miedo apoderándose de su corazón. «No sabes en qué te estás metiendo». «Estoy dispuesto a descubrirlo», dijo Ricardo, y por primera vez desde que se conocieron, Lupita vio vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Si estás dispuesta a darme una oportunidad». En ese momento, sentada en el jardín con el hombre más poderoso que conocía, pidiendo una oportunidad, Lupita percibió que estaba a punto de embarcarse en la jornada más aterradora y emocionante de su vida. La primera cita ocurrió el sábado siguiente. Ricardo insistió en conocer el mundo de Lupita y ella, contra su mejor juicio,
Aceptó encontrarlo en Coyoacán, lejos de los restaurantes sofisticados que él frecuentaba. Ver a Ricardo Thorne bajándose de su BMW negro en medio de la multitud fue surrealista. Vestía jeans y camisa polo, intentando parecer casual, pero aún así destacaba como una pieza de museo en una feria popular. «Es diferente de lo que imaginaba», dijo él, observando el movimiento a su alrededor. «Es la vida real, Ricardo, para la mayoría de la gente», respondió Lupita, aún insegura sobre haber aceptado esa cita. Caminaron por las calles. Se detuvieron en una fonda sencilla, donde Lupita siempre comía con sus amigas, y conversaron durante horas. Ricardo hizo preguntas genuinas sobre su vida, su familia, sus sueños, y Lupita se encontró relajándose gradualmente. Había algo reconfortante en verlo fuera de su ambiente de poder, más humano, más accesible. «Eres diferente aquí», observó ella mientras compartían una orden de papas fritas. «¿Mejor o peor?», preguntó él sonriendo. «Más tú», dijo ella, y la sonrisa de él se ensanchó. Durante 2 semanas se encontraron discretamente. Ricardo aprendió a tomar café en vaso. Probó el pan dulce en la panadería del barrio de Lupita y ella descubrió que él era más divertido y menos creído de lo que imaginaba. En la oficina mantenían la profesionalidad, pero había una electricidad en el aire que cualquier persona observadora podría percibir. Fue Carolina Medeiros quien lo notó primero y decidió actuar. En la mañana del lunes, Lupita llegó al trabajo y encontró un grupo de colegas cuchicheando cerca de la máquina de café. Las conversaciones cesaron abruptamente cuando ella pasó, pero las miradas la siguieron. Su estómago se contrajo con un mal presentimiento. A las 9 de la mañana, Roberto Silveira, director de Recursos Humanos, apareció en su escritorio. «Lupita, necesito hablar contigo. En mi oficina». La oficina de Roberto era pequeña y claustrofóbica. Cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio, con una expresión grave en el rostro. «Han llegado a mi conocimiento ciertas irregularidades en tu comportamiento profesional». «¿Qué tipo de irregularidades?», no preguntó Lupita, aunque ya sabía la respuesta. «Tu proximidad inadecuada con el señor Thorne. Hay empleados reportando que han sido vistos juntos fuera del ambiente de trabajo, en situaciones que sobrepasan la relación profesional». El corazón de Lupita se desplomó. «Señor Silveira, yo puedo explicar». «No hay explicación necesaria», interrumpió él. «La empresa tiene políticas claras sobre relaciones entre empleados de diferentes jerarquías, especialmente cuando involucra al CEO. Pero no hemos hecho nada malo», protestó ella, la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «Percepción es realidad en el mundo corporativo, Lupita. Y la percepción es que estás aprovechándote de tu posición para ganancias personales». Las palabras de Carolina resonaron en su mente. Personas como ella pueden aprovecharse de la situación. La humillación la golpeó como una ola. «¿Qué significa esto para mi empleo?», y preguntó ella, intentando mantener la compostura. «Por ahora serás transferida a otro departamento, lejos del señor Thorne. Es por el bien de todos». Lupita salió de la oficina de Roberto sintiéndose como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La transferencia significaba una reducción salarial significativa, pérdida de responsabilidades y el fin de 2 años construyendo su reputación. Pero peor que eso, era la forma en que los colegas la miraban ahora, como una oportunista que había seducido al jefe para ascender en la carrera. Cuando Ricardo llegó y descubrió lo que había sucedido, su furia fue inmediata y devastadora. Irrumpió en la oficina de Roberto como un huracán. «¿Cómo se atreven a transferir a mi asistente sin mi autorización?», rugió él. «Señor Thorne, es protocolo de la empresa. Tenemos que proteger tanto a usted como a la señorita Flores de posibles acusaciones», respondió Roberto visiblemente nervioso. «¿Acusaciones de qué?». «De que ella hace su trabajo excepcionalmente bien». «Señor, hay rumores sobre involucramiento personal». Ricardo quedó en silencio por un momento, el rostro endureciéndose. «¿Y quién inició esos rumores?».
Lupita sabía la respuesta incluso antes de que Roberto tartamudeara. Bueno, la señorita Medeiros expresó algunas preocupaciones. En aquella tarde, Carolina apareció en la oficina de Ricardo con una sonrisa triunfante. Tara Fem, querido, hice esto por tu bien. Esa chica claramente se estaba aprovechando de ti. Vete, dijo Ricardo, la voz peligrosamente baja. Ricardo, sé razonable. Eres uno de los hombres más poderosos del país. No puedes comprometerte con una secretaria de la periferia. Piensa en tu reputación en la empresa. Dije, vete, pero el daño ya estaba hecho. El lunes siguiente, una columna social de un periódico importante traía una pequeña nota. Rumores sobre el CEO de TechVision y una empleada crean constreñimiento en la empresa. Fuentes cercanas sugieren que medidas disciplinarias fueron tomadas. Lupita leyó la nota en el microbús de camino al trabajo y sintió su vida desmoronarse. Ahora no era solo chisme de oficina, era público. Su familia lo descubriría, sus amigos, toda la comunidad donde vivía. Cuando llegó al nuevo departamento, en contabilidad del 15º piso, fue recibida con miradas curiosas y susurros maliciosos. Es ella, oyó comentar a alguien, la que andaba con el CEO. Durante toda la semana, Lupita intentó mantener la cabeza en alto, pero los comentarios y miradas estaban destrozando su autoestima. En casa, su mamá había hecho preguntas que ella no supo responder, y su hermana menor había llegado llorando porque compañeros de escuela estaban haciendo chistes sobre la hermana que sedujo al jefe. Ricardo intentó buscarla varias veces, pero ella evitaba cualquier contacto. Cada vez que lo veía, recordaba el precio que estaba pagando por permitirse soñar más allá de su condición. El viernes, él finalmente la acorraló en el estacionamiento. Lupita, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, dijo ella, evitando sus ojos. Esto fue un error desde el principio. No fue ningún error, insistió Ricardo. Lo que te hicieron es injusto y voy a corregirlo. ¿Cómo? Y le explotó ella, finalmente encarándolo. ¿Vas a hacer un comunicado oficial diciendo que no es verdad? ¿Vas a despedir a la mitad de la empresa por chismosos? ¿Vas a borrar la nota del periódico? Si es necesario. Ricardo, ¿no entiendes? No importa lo que hagas ahora. Yo siempre seré la secretaria que se acostó con el jefe para escalar posiciones. Esa marca nunca va a desaparecer de mí. ¿Y qué? ¿Vas a rendirte por lo que otros piensen? Las lágrimas que había contenido toda la semana finalmente escaparon. No tengo opción. Tú puedes darte el lujo de ignorar la opinión ajena. Yo no. Yo tengo una familia que mantener, una reputación que proteger. Y ahora no sé si algún día conseguiré otro empleo decente. Ricardo intentó tocarla, pero ella se apartó. Lupita, fue un sueño bonito, susurró ella, la voz quebrada. Pero los sueños no pagan cuentas ni alimentan familias. Algunos puentes no deben ser cruzados, y yo debí haberlo sabido. Entró en su carro usado y se marchó, dejando a Ricardo solo en el estacionamiento, dándose cuenta de que tal vez había obstáculos que ni todo su poder y dinero conseguirían superar. 2 semanas pasaron desde la confrontación en el estacionamiento. Lupita se había aislado completamente, cumpliendo sus nuevas funciones en contabilidad con eficiencia mecánica, pero evitando cualquier interacción innecesaria. Las miradas y los susurros habían disminuido, pero el dolor permanecía latente. Había considerado seriamente renunciar, pero la realidad financiera era implacable. No podía permitirse quedar desempleada. Ricardo, por su parte, se había vuelto aún más reservado e irritable. Sus empleados caminaban sobre cáscaras de huevo y las reuniones se tornaron tensas e improductivas. Había despedido a Roberto Silveira por incompetencia administrativa, pero eso solo aumentó los rumores sobre su inestabilidad emocional. Fue en una tarde lluviosa de jueves que don Antonio, el velador nocturno que trabajaba en TechVision hacía 15 años, apareció discretamente en el escritorio de Lupita al final del expediente.
Era un hombre de 60 años, cabello canoso, que conocía todos los secretos del edificio y era respetado por su discreción y lealtad. «Señorita Lupita», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «Claro, don Antonio», respondió ella sorprendida con la aproximación. «Es sobre el señor Ricardo. Yo sé que no es de mi incumbencia, pero he estado al tanto de todo lo que ha sucedido. Y hay cosas que la señorita necesita saber». Lupita frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas?» Don Antonio jaló una silla y se sentó al lado de ella, la voz aún más baja. «Yo trabajo aquí desde que el señor Ricardo fundó la empresa. Lo vi construir todo desde cero, vi de dónde venía, y puedo garantizar que la historia que cuentan sobre él no es la verdad completa. ¿Qué quiere decir?» «Señor Ricardo no nació rico, muchacha. Él viene de Nezahualcóyotl, hijo de una trabajadora doméstica y un mecánico. Su madre limpiaba oficinas de madrugada, igual que su mamá, para pagar los estudios del muchacho». Lupita sintió un choque recorrer su cuerpo. «Eso es imposible. Él estudió en las mejores escuelas. Con beca, señorita. El muchacho era un genio, pero pasó hambre muchas veces. Lo sé porque mi hermana trabajaba en la misma empresa de limpieza que su madre. Doña Carmen, que falleció hace 5 años, era una guerrera». Las palabras de don Antonio golpearon a Lupita como un rayo. «¿Pero por qué él esconde eso?» «Porque cuando comenzó a crecer en el mundo de los negocios, descubrió que origen humilde era visto como debilidad. Él inventó una historia sobre ser hijo de empresarios quebrados, creó un pasado que sonara más palatable para los inversionistas y la alta sociedad». «¿Y cómo sabe usted de todo eso?» Don Antonio sonrió tristemente. «Porque yo ayudé a crear esa farsa. En las primeras reuniones importantes, él me pedía que fingiera ser su chofer particular para dar credibilidad a la mentira. Yo hacía cualquier cosa por el muchacho. Veía cómo él sufría, intentando encajar en un mundo que lo rechazaría si supiera la verdad». Lupita procesaba la información en shock. «Pero eso significa que ustedes dos son más parecidos de lo que imagina», completó don Antonio. «¿Y hay más, señorita? Esa tal Carolina Medeiros, ella sabe la verdad sobre el pasado del señor Ricardo». La sangre de Lupita se heló. «¿Cómo así?» «Escuché una conversación de ella al teléfono la semana pasada. Ella estaba en el elevador creyendo que estaba sola, pero yo estaba haciendo el mantenimiento. Ella le dijo a alguien que, si Ricardo no regresaba con ella, contaría a todos sobre su pasado humilde y cómo mintió sobre su origen». «¿Ella lo está chantajeando?», susurró Lupita horrorizada. «Parece que sí, y por lo que entendí, ella fue quien esparció los rumores sobre ustedes dos justamente para alejarla de él. Ella sabe que el señor Ricardo nunca se interesó de verdad por ninguna de las mujeres ricas que frecuentaba, pero vio que con la señorita era diferente». Lupita sintió una mezcla de rabia y comprensión apoderándose de ella. Todo comenzaba a tener sentido. La arrogancia de Ricardo, que parecía una armadura, su dificultad en confiar en las personas, la forma en que Carolina había actuado con tanta confianza. «¿Por qué me está contando esto, don Antonio?» El hombre suspiró profundamente. «Porque en 15 años trabajando aquí nunca vi al señor Ricardo sonreír de verdad, hasta que usted apareció en su vida, y porque sé reconocer gente buena cuando la veo, y usted es gente buena, señorita, igual que él en el fondo. Pero ¿qué puedo hacer con esa información? Incluso si es verdad, puede hacer que deje de mentirse a sí mismo», dijo don Antonio levantándose. «El muchacho tiene miedo de que si usted sabe de dónde viene, lo vaya a hallar falso. No se da cuenta de que es justamente eso que ustedes tienen en común que los aproxima». En aquella noche, Lupita regresó a casa con la mente en torbellino. La revelación lo cambiaba todo. Ricardo no era el príncipe arrogante de otro mundo que ella imaginaba. Era un muchacho de la periferia que había conquistado todo a través de mucho trabajo y sacrificio, exactamente como ella estaba intentando hacer.
pero también significaba que él había mentido sobre quién era. Había creado una persona falsa. ¿Cómo podría confiar en alguien así? Al mismo tiempo, comprendía el miedo de él. ¿Cuántas veces ella misma se había sentido inadecuada en aquel ambiente? ¿Cuántas veces había intentado esconder aspectos de su origen para encajar? Durante toda la madrugada, ella pensó en la conversación con don Antonio. Carolina estaba chantajeando a Ricardo, usando su pasado como arma, y había usado a Lupita como peón para alejarlo de cualquier posibilidad de felicidad genuina. Por primera vez en semanas, Lupita sintió algo más allá de dolor y humillación. Sintió determinación creciendo en su pecho. Si Ricardo estaba siendo manipulado y chantajeado, si Carolina había orquestado toda aquella situación para separarlos, entonces quizás había una forma de luchar de vuelta. Pero primero, ella necesitaba confrontar a Ricardo con la verdad. Necesitaba saber de su boca quién él realmente era detrás de la máscara que usaba. Y necesitaba decidir si el hombre que se había enamorado de ella valía la pena toda la lucha que vendría por delante. Porque ahora ella sabía que no era solo sobre ellos dos. Era sobre justicia, ¿verdad? Y la coraje de ser quien realmente se es, independientemente de lo que el mundo espera. En el viernes siguiente, Lupita tomó coraje para confrontar a Ricardo. Esperó hasta el final del expediente, cuando el 28º piso estaba casi vacío, y subió hasta su oficina. Su corazón latía descompasado mientras tocaba la puerta. «Adelante», dijo la voz familiar del otro lado. Ricardo estaba detrás del escritorio, la corbata aflojada, pareciendo exhausto. Cuando vio que era ella, sus ojos se iluminaron por un instante antes de tornarse cautelosos. «Lupita, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar sobre ti». «¿Sobre quién realmente eres?», dijo ella, cerrando la puerta detrás de sí. El rostro de Ricardo se endureció instantáneamente. «¿De qué estás hablando?». «Es sobre Nezahualcóyotl, Ricardo, sobre tu mamá, doña Carmen, sobre tu origen real». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Ricardo se levantó lentamente, el rostro perdiendo todo el color. «¿Quién te dijo eso? ¿Eso importa? Lo que importa es que mentiste. Para mí, para todo el mundo. ¿Cómo puedo confiar en alguien que no entiendes nada?», explotó Ricardo, la voz cargada de un dolor que ella nunca había visto. «¿Crees que fue fácil? ¿Crees que fue sencillo construir todo esto sabiendo que en cualquier momento alguien podría descubrir la verdad y destruir todo? ¿Pero por qué esconder? ¿Por qué avergonzarte de dónde vienes? ¿Vergüenza?». Ricardo rió amargamente. «Estoy orgulloso de dónde vengo. Estoy orgulloso de la mujer que mi madre fue. Pero este mundo, Lupita, este mundo que piensas que es solo mío, este mundo me enseñó que origen humilde es debilidad. Que ser hijo de trabajadora doméstica es descalificación automática. Entonces, te convertiste exactamente en el tipo de persona que te rechazaría». Las palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Se giró hacia la ventana, los hombros tensos. «Tal vez me haya convertido en eso mismo. Ricardo». Lupita intentó aproximarse, pero él levantó la mano. «¿Quieres saber toda la verdad? Carolina no es solo mi exnovia. Ella es hija del primer inversionista que casi desistió de apoyar a mi empresa cuando descubrió mi origen. Yo salí con ella inicialmente para garantizar que el padre de ella no me abandonara». La confesión golpeó a Lupita como un puñetazo en el estómago. «La usaste, así como ella me está usando ahora», dijo Ricardo, girándose con ojos vidriosos. «Ella sabe que si cuenta la verdad sobre mi pasado, puede destruir todo lo que construí. Los inversionistas, los clientes, todos van a cuestionar mi credibilidad. Y ella te está chantajeando por mi causa. Ella está chantajeando porque vio que contigo yo estaba siendo yo mismo por primera vez en años. Y eso la aterrorizó porque significa que ella perdió el control sobre mí». Lupita sintió lágrimas quemando sus ojos. «¿En qué tipo de persona te convertiste, Ricardo? ¿Qué tipo de hombre usa a una mujer para conseguir dinero y después se enamora de otra? El tipo de hombre que jamás deberías amar», susurró él, la voz quebrada.
En aquel momento, la puerta se abrió bruscamente y Carolina entró como un huracán, seguida por dos hombres de traje que Lupita no reconoció. ¡Qué escena conmovedora!, dijo Carolina, la sonrisa venenosa. Lupita, querida, qué bueno que estás aquí. Vas a poder testificar todo. Carolina, ¿qué significa esto?, y preguntó Ricardo alarmado. Significa que se acabaron los juegos, querido. Estos son investigadores particulares que contraté. Ellos tienen evidencias muy interesantes sobre fraudes en los contratos iniciales de tu empresa. Documentos falsificados, información mentirosa sobre tu formación. La sangre de Lupita se heló. ¿Qué documentos? Ah, mi cara, ¿tú no sabías? Tu príncipe encantador no solo mintió sobre su origen, él falsificó diplomas, inventó experiencias profesionales que nunca tuvo. Techvision fue construida sobre una montaña de mentiras. Eso no es verdad, dijo Ricardo, pero su voz sonaba débil. ¿No es así? Carolina rió. Entonces, explica este diploma de MBA de Harvard que nunca cursaste, o estas cartas de recomendación de empresas donde nunca trabajaste. Lupita miró a Ricardo buscando una negativa, una explicación, cualquier cosa, pero lo que vio en sus ojos fue culpa pura. Sí, Ricardo, susurró ella. Al principio, yo necesitaba parecer calificado. Nadie invertiría en un muchacho de la periferia sin formación superior. Entonces yo creé algunos documentos para conseguir las primeras reuniones. ¿Algunos documentos? Carolina soltó una carcajada. Tu vida entera es una mentira, Ricardo, y ahora todo el mundo lo va a saber. ¿Qué quieres?, le preguntó Ricardo, derrotado. Quiero que te cases conmigo. Un matrimonio real, no de fachada. Y quiero que mandes a tu secretariucha lejos para siempre. Si haces eso, estos documentos nunca verán la luz del día. Lupita sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. El hombre por quien se había enamorado, que había creído que entendía, era un completo extraño. No solo había mentido sobre su origen, había construido una carrera entera basada en fraude. Tienes 48 horas para decidir, dijo Carolina, dirigiéndose a la puerta. Ah, ¿y Lupita? Deberías buscar otro empleo. Independientemente de su decisión, tu carrera aquí se acabó. Después de que Carolina salió, Lupita y Ricardo quedaron en silencio por largos minutos. Finalmente ella habló, la voz apenas pasando de un susurro. ¿Quién eres realmente, Ricardo? Porque ahora ya no lo sé. Soy alguien que tomó decisiones terribles, intentando sobrevivir en un mundo que me rechazaría si supiera la verdad, dijo él, sin conseguir mirarla a los ojos. Y continúas haciéndolo, replicó Lupita. ¿Vas a casarte con ella? Ricardo quedó en silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Lupita asintió lentamente, las lágrimas finalmente cayendo. Lo entiendo. Tienes mucho que perder. Yo creí que tal vez eras lo suficientemente valiente para elegir la verdad. Lupita, no. Ella lo interrumpió dirigiéndose a la puerta. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Tú hiciste tu elección hace mucho tiempo. Solo me tomó tiempo a mí darme cuenta. Salió de la oficina dejando a Ricardo solo, y por primera vez, desde que había comenzado aquella jornada, Lupita sintió que quizás el amor no fuera suficiente para superar todas las barreras. Tal vez algunas personas fueran simplemente incompatibles, no importa cuánto se amaran. En aquella noche, en el microbús volviendo a casa, ella miró por la ventana y se preguntó si valdría la pena continuar luchando por alguien que había elegido vivir una mentira en vez de luchar por la verdad. El fin de semana pasó en una niebla de dolor e ira. Lupita apenas consiguió dormir, repasando mentalmente cada momento, cada conversación, intentando entender cómo se había engañado tanto sobre Ricardo. Pero el lunes de mañana, algo había cambiado dentro de ella. El dolor dio lugar a una determinación fría y calculada. Ella no iba a simplemente aceptar la derrota. Llegó al trabajo una hora más temprano y buscó a don Antonio, que estaba terminando su turno nocturno. El hombre la recibió con preocupación evidente en el rostro.
Señorita Lupita, supe que la señorita Carolina estuvo aquí el viernes. El señor Ricardo está hecho un trapo desde entonces. Don Antonio, necesito su ayuda. Usted dijo que conoce todos los secretos de este edificio. Necesito saber todo sobre Carolina Medeiros. Todo mismo. El velador la estudió por un momento, después asintió lentamente. Venga conmigo. Descendieron al subsuelo, donde don Antonio tenía una pequeña sala repleta de monitores de seguridad y archivos antiguos. 15 años trabajando aquí me enseñaron a guardar información importante, dijo él, abriendo un archivo empolvado. La señorita Carolina tiene un historial interesante en este edificio. ¿Qué tipo de historial? Ella ya intentó chantajear a otras personas antes. 2 años atrás, a un director financiero que descubrió irregularidades en las empresas del padre de ella. Ella lo amenazó con fotos comprometedoras si él no se callara. Lupita sintió una chispa de esperanza. ¿Tiene pruebas de eso? Tengo grabaciones de seguridad. Las cámaras del elevador captan audio también, y ella no lo sabía. Don Antonio movió algunos equipos. Pero hay más, señorita. Aquellos documentos que ella mostró el viernes, los diplomas falsificados de Ricardo. Falsificados sí, pero no por el señor Ricardo. El hombre jaló una carpeta. Yo guardé copias de los documentos originales que el muchacho presentó cuando abrió la empresa. Eran todos legítimos, solo simplificados. Lupita frunció el ceño. ¿Cómo así? El señor Ricardo realmente estudió, pero en universidades públicas con becas. Él trabajó en empresas menores antes de abrir TechVision. Todos los documentos eran verdaderos, solo no eran de instituciones prestigiosas como Harvard. Entonces, ¿Carolina falsificó documentos para hacerlo parecer defraudador? Exacto. Ella sustituyó los diplomas reales por versiones falsas de universidades famosas, para poder después exponer que eran falsos. Es un plan bien elaborado. La mente de Lupita trabajaba rápidamente. ¿Pero por qué usted tiene los originales? Porque siempre desconfié de las intenciones de ella. Cuando ella comenzó a acercarse al señor Ricardo años atrás, hice copias de todos los documentos importantes. Intuición de viejo, ¿sabe? Lupita sintió adrenalina corriendo por sus venas. Eso significa que podemos probar que ella está mintiendo. Podemos, pero hay un problema. Los investigadores que ella trajo son legítimos. Si presentamos las evidencias de la forma incorrecta, ella puede alegar que nosotros somos los que falsificamos los documentos para defender al señor Ricardo. Entonces, necesitamos más que eso. Don Antonio sonrió. Por eso le dije que necesitaba su ayuda. Usted es inteligente, señorita. Más inteligente que cualquiera de aquellos tiburones allá arriba. Si alguien puede encontrar una forma de derribar a la señorita Carolina, es usted. Durante toda la mañana, Lupita analizó cada detalle que don Antonio había compartido. Hizo investigaciones discretas sobre Carolina, su familia, sus empresas. Lentamente un patrón comenzó a emerger. Carolina no era solo una mujer mimada intentando reconquistar a un exnovio. Ella era una manipuladora experimentada que usaba chantaje y coerción para conseguir lo que quería. Pero había algo más. Las empresas de la familia Medeiros estaban enfrentando problemas financieros serios. Un matrimonio con Ricardo no sería solo personal, sería un rescate económico. A las 2 de la tarde, Lupita tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a los bufetes de abogados más respetados de la Ciudad de México, presentándose como asistente de Ricardo, y agendó reuniones urgentes para aquella tarde. Si Carolina quería jugar sucio, ella mostraría lo que una muchacha de la periferia podía hacer cuando se la acorralaba. Durante sus reuniones, Lupita descubrió información crucial. Carolina había usado tácticas similares antes, no solo en relaciones, sino en negocios. Había un patrón de comportamiento que podía ser probado en tribunal. Cuando regresó a la oficina a las 5 de la tarde, encontró a Ricardo saliendo del elevador. Parecía devastado, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se encontraron por un momento
y ella vio en ellos una mezcla de desesperación y arrepentimiento. «Lupita», dijo él, la voz ronca, «necesito hablar contigo. No ahora, Ricardo, pero si realmente quieres conversar, estate en el auditorio principal mañana a las 3 de la tarde». El auditorio. ¿Por qué? Porque es hora de que Carolina Medeiros descubra que subestimó a la persona incorrecta. Lupita lo encaró con una determinación que él nunca había visto antes. Y es hora de que tú descubras si tienes el coraje suficiente para luchar por la verdad o si vas a pasar el resto de la vida siendo rehén de tus propias mentiras. ¿De qué estás hablando? Lo descubrirás mañana, junto con todo el mundo. Lupita se giró para irse, pero se detuvo. Ah, ¿y Ricardo? Independientemente de lo que suceda mañana, necesitas saber una cosa. Yo me enamoré del muchacho de Nezahualcóyotl, no del CEO de TechVision. La cuestión es si ese muchacho todavía existe en algún lugar ahí dentro. En aquella noche, Lupita trabajó hasta tarde en su departamento, organizando evidencias, preparando presentaciones, coordinando con los abogados. Su mamá la observaba preocupada. «Hija, ¿qué está sucediendo? Te noto diferente. Me estoy preparando para la lucha de mi vida, jefa. Y esta vez voy a luchar por las reglas correctas». Cuando finalmente se acostó a las 3 de la mañana, Lupita sabía que el día siguiente definiría no solo su futuro con Ricardo, sino quién ella realmente era. Había pasado la vida siendo subestimada a causa de su origen. Ahora era hora de mostrar que las muchachas de la periferia también sabían jugar el juego de la élite. Y ella estaba lista para ganar. El martes a las 3 de la tarde, el auditorio principal de TechVision estaba lleno. Lupita había convocado una reunión de aclaraciones en nombre de Ricardo, invitando a todos los empleados, directores y, curiosamente, algunos periodistas especializados en economía. Carolina llegó radiante, pensando que asistiría a la destrucción pública de Ricardo. Ricardo entró visiblemente nervioso, sin entender lo que estaba sucediendo. Cuando vio a Carolina en la primera fila al lado de los investigadores particulares, su rostro empalideció. Lupita subió al escenario con una carpeta en las manos y una determinación que hizo el auditorio silenciar instantáneamente. «Buenas tardes a todos. Sé que se preguntan por qué están aquí. Están aquí porque la verdad importa. Y porque algunas personas pensaron que podían destruir vidas usando mentiras». Accionó el proyector, mostrando la primera imagen, una foto de Ricardo a los 18 años, recibiendo un diploma de una universidad pública. Este es Ricardo Thorne, no el CEO billonario que conocen, sino el joven que salió de Nezahualcóyotl con una beca y un sueño. Hijo de Carmen Santos, trabajadora doméstica, y Juan Thorne, mecánico. Un joven que construyó todo lo que tienen aquí a través de trabajo arduo e inteligencia. Carolina se movió incómodamente en su silla. «Lupita, ¿qué piensas que estás haciendo?» «Estoy contando la verdad, Carolina». Algo que no soportabas oír. Lupita cambió el slide, mostrando los documentos originales de Ricardo. «Estos son los diplomas reales de Ricardo. Universidad pública, curso de ingeniería en computación, formado con honores. Nada de Harvard, nada de MBA internacional. Apenas un joven brillante que necesitó trabajar durante la facultad para mantenerse». Ricardo miraba a la pantalla en shock, viendo su historia verdadera siendo expuesta públicamente por primera vez. «Pero hay personas en esta sala que no consiguen aceptar que alguien de la periferia tenga tanto éxito», continuó Lupita. «Personas que prefieren destruir a aceptar la realidad». Clicó para el próximo slide, las grabaciones de seguridad que don Antonio había facilitado. Estas son grabaciones de los últimos 2 años, mostrando a Carolina Medeiros en diversas tentativas de chantaje contra empleados de esta empresa y otras personas. La voz de Carolina resonó por el auditorio, clara e incriminadora, mientras amenazaba al director financiero años atrás. «Eso es invasión de privacidad», gritó Carolina levantándose. «Eso es evidencia de delito», replicó Lupita calmadamente.
pero lo mejor está por venir. Mostró entonces los documentos falsificados que Carolina había presentado como si fueran de Ricardo, lado a lado con los originales. Carolina no solo intentó chantajear a Ricardo con documentos que ella misma falsificó, sino que lo hizo porque su familia está al borde de la bancarrota y necesita desesperadamente su dinero. Un murmullo se esparció por el auditorio. Los investigadores particulares se miraban unos a otros, claramente dándose cuenta de que habían sido engañados. ¿Saben por qué sé todo esto?, preguntó Lupita, su voz tornándose más emocional. Porque yo también soy de la periferia. También vengo de familia humilde. Y porque entiendo el miedo que Ricardo sentía de ser rechazado por su origen. Se giró hacia Ricardo, que la observaba con lágrimas en los ojos. Pero la diferencia entre nosotros, Ricardo, es que yo nunca me avergoncé de quién soy. Y tú no deberías haberlo hecho tampoco. Tu origen no es tu debilidad, es tu mayor fuerza. Carolina intentó dirigirse a la salida, pero encontró a los guardias de seguridad bloqueando el camino. Los abogados que Lupita había contactado entraron al auditorio. Carolina Medeiros, dijo uno de ellos, está formalmente acusada de chantaje, falsificación de documentos e intento de extorsión, mientras Carolina era escoltada fuera. Gritando amenazas y protestas, Ricardo subió al escenario. El auditorio estaba en silencio total. Lupita tiene razón, dijo él, la voz temblorosa pero clara. Yo mentí sobre quién era, no porque no estuviera orgulloso de mi origen, sino porque tenía miedo. Miedo de que ustedes no confiaran en mí, miedo de no ser aceptado en este mundo. Se giró hacia Lupita. Pero esta mujer extraordinaria me enseñó que la verdad es siempre más poderosa que cualquier mentira. Y me enseñó que el amor verdadero acepta a quienes realmente somos, no a quienes fingimos ser. Ricardo tomó el micrófono y se dirigió al auditorio. Soy Ricardo Thorn, hijo de una trabajadora doméstica y un mecánico de Nezahualcóyotl. Construí esta empresa con trabajo honesto y mucho sudor. Y me enamoré de la mujer más valiente que he conocido, que arriesgó todo para salvar no solo mi empresa, sino mi alma. Se arrodilló frente a Lupita, delante de todos. Lupita Flores, tú me enseñaste a tener el coraje de ser quien realmente soy. Me enseñaste que nuestro valor no viene de dónde nacemos, sino de quién elegimos ser. ¿Quieres pasar el resto de la vida enseñándome a ser un hombre mejor? Lupita miró al hombre arrodillado frente a ella, viendo finalmente no al CEO intimidante, sino al muchacho valiente que había salido de la periferia para conquistar el mundo. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras ella susurraba «sí». El auditorio explotó en aplausos. Don Antonio, asistiendo desde la entrada, sonreía orgulloso. Doña Rosa, que había sido secretamente invitada por Lupita, lloraba de emoción en la última fila. 6 meses después, TechVision se había convertido en un ejemplo de empresa socialmente responsable, ofreciendo becas de estudio para jóvenes de la periferia. Ricardo y Lupita, ahora casados, dividían no solo una vida, sino una misión: probar que el amor verdadero trasciende cualquier barrera social y que el coraje de ser auténtico es la mayor fuerza que alguien puede tener. La historia de la asistente que llamó al CEO sexy y creído se convirtió en leyenda en la empresa, pero más que eso, se convirtió en prueba de que a veces los mayores amores nacen de los menores malentendidos y que la verdad, por más aterradora que parezca, siempre nos libera. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Lupita y Ricardo los haya tocado profundamente. Para continuar este viaje emocional a través de historias que celebran el coraje, el amor verdadero y la fuerza de quien nunca desiste de sus sueños, hemos preparado una playlist especial con narrativas igualmente cautivantes. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta historia de superación y amor los inspiró, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la verdad y la belleza de los recomienzos.
No se pierdan nuestros próximos contenidos que prometen emocionar e inspirar. Esperamos verlos en los comentarios, compartiendo sus propias historias de coraje y transformación.